Sí, sí, sí. Así que ¿será? ¿Está grabando? Sí. Ah, bueno, no, básicamente contanos cómo empezó esto de la búsqueda del grupo guía, cómo empezó el grupo guía sobre la búsqueda de los restos originarios. Bueno, nosotros nos juntamos en el 2006 con un grupo de estudiantes, somos un grupo autoconvocados de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que todos estudiantes de antropología, formamos el grupo universitario de investigación en antropología social. En el 2006 a principio, en marzo, cuando empiezan las clases, y con la intención de luchar por el retiro de exhibición de los restos humanos que se encontraban en la sala de antropología biológica del museo que pertenece a esta facultad. Nos motivaba esto un pedido que había hecho la comunidad boliviana en el 2005, habían hecho tipo un escrache en el Museo de la Plata, habían ingresado al museo y en la sala de antropología biológica habían hecho un estilo ritual en el cual solicitaban que se retiren estos restos humanos que había de su comunidad de Tiahuanaco, Bolivia, y otros restos humanos de las comunidades de los pueblos originarios de Argentina, y piden que se retiren por el sentimiento que a ellos les causaba ver a sus ancestros expuestos para el turismo. Esto fue documentado por un antropólogo y Christian Jure, reconocido antropólogo cineasta, así como usted, documentalista, hace antropología visual. Él documentó esto, nosotros accedimos a ese material, no participamos del scratch de la comunidad, pero accedimos al material documental. Y realmente era muy conmovedor ver a la comunidad expresando sus sentimientos, las mujeres llorando dentro del museo al ver gente que nunca había entrado al museo, que habían venido de Bolivia, al ver cómo estaban expuestos estos restos humanos. Eso fue una de las patas que nos motiva a nosotros, comenzar el 2006 a reunirnos para trabajar con estos objetivos. Y bueno, digamos, el grupo guía, como esta movida que hacen ustedes, ¿responde a algún tipo de corriente nueva en la antropología? Por supuesto que somos todos estudiantes de antropología, entonces estamos inmersos dentro de las corrientes antropológicas. Las corrientes nuevas de antropología están proponiendo el retiro de los restos humanos o que se contemplen los pedidos de las comunidades. Una antropología anterior, con muchos sesgos racistas, difundida desde Alemania, tenía mucho poder en Argentina, que era una antropología de la escuela histórico-cultural, o una antropología difusionista que no tenía mucho en cuenta a los pueblos originarios. Hoy, a raíz de una acción de los pueblos originarios a nivel mundial que están luchando por sus derechos, la antropología empieza a elaborar nuevos cánones donde empiezan a respetar sus derechos. Por supuesto que eso está sucediendo a nivel mundial. Nosotros en lo particular somos militantes de derechos humanos, algunos de nosotros, desde hace muchísimos años, entonces confluyen un montón de cosas. No es que de un día para el otro, cuando el UAC determina que hay que escuchar a las comunidades, nosotros empezamos a trabajar con las comunidades, sino que nosotros trabajamos en derechos humanos, estábamos más bien abocados a los derechos humanos. Empezamos con los desaparecidos, la época de la dictadura militar, pero trabajábamos en los barrios con los derechos humanos básicos hoy del pueblo argentino. Eso se confluye con esta expresión de esta comunidad, con un pedido puntual de los restos humanos expuestos en el museo, y bueno, nosotros pensamos que hay que acompañar esa lucha. Por otro lado, sí, las teorías antropológicas actuales están a favor del retiro de exhibición o de escuchar a las comunidades. También hay una ley nacional que se aprobó en el 2001, que también está solicitando, o bueno, como es una ley nacional, no es que solicita, sino que exige que se respeten los derechos de los pueblos originarios. Cosa que, por más que haya cánones dentro de la antropología o leyes, no se respetan habitualmente. Entonces siempre se transforman estas cosas en una lucha. ¿Y cuál es la situación actual en el Museo de la Plata en cuanto a esta situación de las corrientes antropológicas? Es bastante heterogéneo, no hay que olvidar en el Museo de la Plata lo más importante que ha sucedido en los últimos años dentro de las corrientes de antropología. No es el ingreso de nuevas corrientes que hay, sino es que en la época de la dictadura, en el año 78, se cierra la carrera, son expulsados muchos antropólogos reconocidos a nivel nacional e internacional, como
Alberto Re González, que nos prologa nuestro libro, que es el primer antropólogo del país, es el primero que se recibe en Estados Unidos como antropólogo, el primer argentino antropólogo. Él estaba dentro del museo, se tiene que ir no solo del museo sino del país. También está el actual director del museo de la Facultad de Antropología de la UBA, era miembro acá de esta casa académica y se tiene que ir, y un montón de profesores. Y muchos de los estudiantes y profesores de antropología desaparecen. En una facultad chiquita que había 400 estudiantes, desaparecen 60, muchos de antropología. Eso es paradigmático porque se cierra la carrera, se expulsa a todos estos profesores, se expulsa a todos, se asesina, se desaparece todos estos estudiantes comprometidos con una realidad, con una antropología para el pueblo, desde el pueblo, y se reabre la carrera con una antropología ya mucho más lavada, ecléptica, con muchas corrientes desde Estados Unidos que redescubren un montón de cosas que ya se sabían, como novedades, como el materialismo. Se llama la escuela la nueva arqueología de Binford, un antropólogo yanqui, pero que en realidad es una antropología para nosotros vieja, conocida desde el marxismo. Ya el materialismo se conocía, se aplicaba en el estudio histórico de los pueblos. Entonces hubo un retroceso en el 78 a nivel teórico en la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, sobre todo en la carrera de Antropología, que no se ha podido revertir aún hoy, porque todos los profesores que hoy que fueron expulsados, muchos vuelven, pero otros no, y sabemos que bueno, en Argentina no solamente fueron estos teóricos de la antropología, sino toda una gran cantidad de intelectuales, filósofos, historiadores, se tuvieron que ir, no vuelven. Entonces toda esa práctica política se ha perdido, y nosotros decimos, como pueblo desarmados, en el 70 se pierde, ¿no? Una lucha armada, y en Argentina muchos de los compañeros de la facultad participan, y pierden no solamente la lucha armada, sino también la lucha teórica. Entonces hoy en la facultad, yo creo que recién nosotros y algunos graduados nuevos estamos retomando esas herramientas que son el materialismo histórico, dialéctico, como una herramienta teórica y práctica para trabajar con las comunidades. La mayoría de los profesores son eclépticos, un pedacito de cada teoría, algunos son de esta nueva escuela de Binford, de la nueva arqueología, que realmente no aporta nada nuevo, porque aporta nuevamente el materialismo, pero sin la historia, es solamente una foto de un momento, no hace todo un recorrido histórico. Se ha perdido ese alto nivel teórico práctico que tenía la Universidad de La Plata, sobre todo la Facultad de Ciencias Naturales, que trabajaba con las comunidades en el norte para recuperar las acequias y volver a poner agua como había en tiempos anteriores. Hoy encontramos que la comunidad vía guaraní de Misiones, por ejemplo, está luchando contra la Universidad de La Plata por unas tierras, por 6.000 hectáreas, y contra muchos de los antropólogos de esta facultad que quieren ir a trabajar a la comunidad, a medirlos, a pesarlos, a estudiarlos como algo exótico. Entonces eso demuestra que ha habido un gran retroceso, que no nos hemos podido recuperar de ese periodo tan terrible que fue la dictadura militar. Entonces, a nivel de escuelas, esto es cada profesor con su, como dice el dicho, cada maestrito con su librito, son libritos muy eclépticos, un pedacito de cada teoría. Nosotros, como decía un gran teórico antropólogo peruano, Lumbreras, que nosotros reivindicamos con nuestro maestro, nunca tuvimos contacto con él directo, hemos estado en alguna charla, pero sí hemos leído mucho de lo que él ha escrito. Habla de la basofia ecléptica, ¿no? Que es los tiempos modernos nos ha llevado a eso también en la política. Todavía no se habla de una teoría política revolucionaria o una teoría política comprometida con el pueblo, que seamos los antropólogos parte del problema parte del problema y de la solución, y no ver el problema desde afuera, como se estila ahora. El grupo guía, digamos ¿cuál es la relación del grupo guía con lo que es la dirección ahora del museo? ¿Ustedes surgen como...? Nosotros surgimos como autoconvocados, como un grupo autoconvocado de estudiantes, sin relación directa con ninguna otra organización política o estructura institucional. La directora del museo, Silvia Metranos, que es geóloga, ella estaba comprometida con el retiro de restos humanos por su concepción filosófica, personal, solicitaba que se retiren los restos humanos del museo, pero su pedido no había sido escuchado. Ella lo había presentado en el 2005, diciembre de 2005.
en el Consejo Académico y su solicitud no fue tenida en cuenta. Se le solicitó que haga un nuevo ciclo de conferencias donde se escuchen todas las voces dentro del museo sobre este tema. Ella ya había juntado una comisión de antropólogos eminentes del museo que habían pedido el retiro de exhibición. Jefe de la división, antropología, etcétera, habían firmado un petitorio solicitado por la directora del museo solicitando el retiro al Consejo. Pero el Consejo le pide esta nueva reunión o este nuevo ciclo de charlas, en realidad pidiéndole que se escuchen las voces de los que no querían restituir. Entonces nosotros nos convocamos a raíz de este hecho puntual que fue el scratch del museo y empezamos a trabajar a favor de la restitución y bueno, en un momento convergimos con la directora en el mismo fin. Entonces nos apoyamos mutuamente con este solo objetivo de retirar de exhibición y nosotros le agregamos el de la restitución de los restos. Eso es un agregado nuestro, en el pedido de ella no figura. Cuando se aprueba finalmente su expediente, su solicitud en el Consejo Académico por forma unánime, nosotros pudimos modificar ese expediente agregándole la restitución, no solo el retiro sino la restitución. Uno de los integrantes del grupo guía, un estudiante, también era consejero académico. Los 4 consejeros académicos estudiantiles apoyaron y estaban muy comprometidos dentro de esta causa. Entonces se pudo modificar el proyecto de la directora, que era bueno, por un superador que es histórico, que plantea una restitución ya no a raíz de un pedido, sino desde la institución, restituir los restos identificados por nosotros con nombre a sus comunidades de pertenencia cuando lo soliciten, ¿no? ¿Y quiénes eran los que se oponían? Con los que se oponían, bueno, hay jefes de división que se oponen, hay muchos antropólogos que están haciendo su doctorado con estos restos humanos, y el tema de restitución es muy complejo porque trae aparejada, si uno restituye, por ejemplo, ahora estamos trabajando con un caso de una niña paraguaya que fue asesinada a su familia. Ella tenía solo 1 año cuando fue apropiada por estos asesinos de su familia, es criada en el Melchor Romero, termina su reto en el museo y estamos trabajando con la comunidad paraguaya Che para restituirla. La comunidad también solicita que se restituyan los restos, los objetos etnográficos que se encontraban en su choza. No era una choza en realidad, era bueno, su campamento, donde es asesinada su familia. En ese campamento los antropólogos del museo, antropólogos extranjeros contratados por Moreno, se traen no solamente la niña, sino un montón de objetos del campamento. Entonces, esta comunidad hoy solicita los restos de la niña que vuelvan a su comunidad, los de la madre y los objetos que habían sido recogidos. Imagínate vos que nosotros estamos trabajando en otros museos que tienen un afán como el de Tucumán de restituir, y entonces decimos, vamos a restituir este resto humano, pero este resto humano cuando fue excavado en esta tumba vino con este collar de amatista, con esta urna funeraria que lo envolvía, con este ajuar de plata, con esta y toda una cantidad de encéneres ceremoniales, o sea que se empieza a complejizar el proceso de restitución, porque no estamos hablando de restituirle los restos humanos, sino todo también el contexto funerario. Entonces se empiezan a oponer etnógrafos que trabajan con esas colecciones, se oponen arqueólogos que trabajan con la acción arqueológica y obviamente todos los antropólogos biólogos que trabajan directamente midiendo los cráneos, los restos humanos. Entonces hay un componente importante dentro de la comunidad científica que se opone a estas restituciones masivas de objetos, otra que se opone a las restituciones masivas de restos humanos porque tienen miedo de quedarse sin material de estudio, que en realidad nosotros decimos que son oposiciones absurdas, obsoletas, porque la comunidad guayaquí, guayaquí era el nombre etnográfico, quiere decir ratón de campo, ellos así figuran en los catálogos y en el museo, pero eso se llaman a sí mismos Aché, que quiere decir los hombres que hablan. Ellos solicitan los objetos etnográficos y a cambio darían los mismos objetos que hoy la comunidad fabrica en su reemplazo. O sea que el museo no estaría perdiendo ninguna pieza y estaría ganando en ética, porque si es pieza por pieza y esta vez no es producto de una matanza, sino de un intercambio cultural con una comunidad viva, estamos haciendo respetar la ley 21.000, esta que yo te decía que se aprobó en el 2001, que habla no solo de la restitución de los restos humanos a los pueblos que lo solicitan, sino
de que cuando se emprenden estudios culturales, científicos sobre culturas, tiene que tener el consentimiento expreso de la comunidad, que nunca se había hecho hasta ahora. Entonces, el museo estaría ganando en ética, estaríamos ganando una nueva antropología con la comunidad, y no en esa antropología que se hacía en el siglo XIX, que era mostrar que se habían extinguido los pueblos originarios y era más para el turismo y tenía un fin más político, hegemónico desde un gobierno, decir acá somos nosotros los dueños de la Argentina, de este es nuestro territorio, no estas comunidades, y entonces se pasaría a un paso superior dentro de la antropología. Pero bueno, imagínate un antropólogo que excavó durante 20 años, 30 años, cambiar esa cosmovisión. Imagínate los chicos estos que están haciendo sus tesis doctorales hoy, hace 5 o 6 años que están trabajando sobre restos humanos. Realmente no, lamentablemente no tienen la capacidad de comprensión de lo que están haciendo, están ensimismados en sus tesis, mientras CONICET las apruebe, ellos están dentro de un sistema legal, institucional, piensan que está bien lo que está haciendo y bueno, tienen cierto rechazo. Nosotros estamos abriendo una cuña importante.